El sol se colaba tímidamente entre las cortinas, trayendo consigo una luz dorada que solo iluminaba los rincones más oscuros de la habitación. Marina estaba de pie, observando el lugar que había compartido durante 15 años con él. Con el hombre que había sido su compañero, su amante y su enemigo. Todo en uno. El ruido del reloj que marcaba el paso de los segundos se hacía cada vez más insoportable. Como un eco en su mente. Todo a su alrededor era silencio. Y en ese silencio, ella sintió la ausencia de algo que ya no podía recuperar. La puerta se cerró con un golpe sordo. Y Marina no pudo evitar volverse hacia ella. Como si con ese gesto pudiera detenerlo. Traerlo de vuelta. Pero no lo logró. Él ya se había ido. Ya no había más promesas. Más palabras vacías. Todo había llegado a su fin. «Te vas, ¿verdad?», preguntó Marina, su voz casi inaudible. Él no respondió. No necesitaba hacerlo. Ya se había hecho la elección. El gesto fue tan frío, tan calculado, que hizo que el corazón de Marina se apretara en su pecho. Años de sacrificio, de intentos por comprenderlo, por salvar lo que quedaba de su amor, se esfumaron en un solo movimiento, sin un solo remordimiento por su parte. Ella lo miró por última vez antes de que la puerta se cerrara tras él. No hubo lágrimas, solo un vacío enorme, una abrumadora sensación de que todo lo que había conocido, todo lo que había sido su vida, ya no existía más. Era como si el suelo bajo sus pies se hubiera desmoronado, llevándose consigo todo lo que había creído tener. Con la puerta cerrada, el silencio de la casa se hizo aún más pesado. Marina permaneció allí, inmóvil, durante lo que parecieron horas, mirando las paredes que, en algún momento, habían sido testigos de momentos felices. Pero todo eso era solo un recuerdo lejano, un sueño roto. «Gracias por todo», susurró, casi sin aliento, mientras una espiral de dolor y tristeza comenzaba a apoderarse de su mente. De alguna manera, se había preparado para este momento. Siempre lo había sabido, en lo más profundo de su ser, que todo llegaría a su fin de esta manera. Sin embargo, cuando ocurrió, la sensación de vacío fue más profunda de lo que jamás había imaginado. Él ya no estaba, y ella, ahora, debía enfrentarse a la vida por sí misma. Marina respiró hondo, como si intentara liberar el aire que la oprimía. Pero no lo consiguió. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué había fallado? Había pasado tantos años esperando que las cosas cambiaran, que mejoraran, que al final, se habían ido desmoronando sin que ella pudiera hacer nada. Caminó lentamente hacia la ventana y miró afuera. El jardín que él había cuidado con tanto esmero ya estaba cubierto de hojas secas. Como si también la naturaleza estuviera lamentando su partida. Todo parecía muerto, vacío, sin vida, al igual que ella se sentía en ese instante. No podía quedarse allí, ya no podía. Sabía que si se quedaba en esa casa, lo perdería todo, la dignidad, la esperanza, incluso las ganas de seguir adelante. Así que decidió irse. Necesitaba un cambio, una ruptura total con el pasado. Sin pensarlo 2 veces, empacó lo poco que le quedaba. No miró atrás. No había nada que la atara ya a ese lugar. Con su maletín en mano, dejó la casa, y con ello, todo lo que alguna vez creyó que sería su vida. El sonido de la puerta cerrándose. El último adiós, resonó en su cabeza mientras caminaba hacia lo desconocido. Su destino. La casa de Lenia. Su amiga de toda la vida. Quien siempre había estado allí. Escuchando sus lamentos. Ofreciendo consuelo cuando todo parecía desmoronarse. La invitación de Lenia era la única salida. La única esperanza que le quedaba. Al menos allí podría encontrar paz. Aunque fuera momentánea. El viaje hacia la casa de Lenia fue silencioso. Marina no hablaba, solo se dejaba llevar por las olas de pensamientos que la ahogaban.
La casa de campo de su amiga estaba ubicada a las afueras de la ciudad. Un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Donde la naturaleza aún conservaba su frescura. Cuando llegó, Lenia la recibió con los brazos abiertos. Como siempre lo había hecho. La acogió sin preguntar, sin juzgar, solo la dejó descansar. Esa noche, Marina no durmió. Se quedó en su habitación, mirando al techo, mientras el viento movía las hojas fuera de la ventana. Pensaba en lo que había perdido, en lo que había ganado y en lo que quedaba por delante. Se dio cuenta de que, por primera vez en años, no sentía miedo, solo un vacío extraño, pero al mismo tiempo, un ligero respiro. Las palabras de él seguían resonando en su cabeza. Eres gris. Nadie te quiere. Se repetían una y otra vez. Como un mantra doloroso. Ella había creído esas palabras durante tanto tiempo. Había dejado que se instalaran en su mente. Convencida de que quizás tenía razón. Pero esa noche, algo dentro de ella cambió. No estaba rota. No estaba vacía. Estaba libre. Y aunque el miedo intentaba aferrarse a ella, no lo dejó entrar. Al día siguiente, después de una taza de té con Lenia, Marina se sentó frente a su computadora portátil, que había traído consigo. Sus dedos temblaban. Pero decidió escribir. Escribir sobre lo que sentía. Sobre lo que quería. Nunca lo había hecho antes. Siempre había vivido para él. Para su marido. Pero ahora, debía hacerlo para sí misma. En la pantalla de la computadora apareció un documento en blanco. Al principio, no sabía qué escribir, pero algo la impulsó a continuar. Escribió sobre su sueño. Una cafetería. Un lugar cálido, con una atmósfera acogedora, donde el café y los pasteles hechos con amor crearan un refugio para los que lo necesitaran. Mientras escribía, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no de tristeza. Era una sensación extraña, casi liberadora. Escribió durante horas. El tiempo pasó sin que lo notara. Y en ese momento, algo en ella cambió. Ya no le importaba el miedo. Las dudas. Las inseguridades. Tenía una idea. Un sueño. Y aunque no sabía cómo lograrlo. Por primera vez en mucho tiempo. Sentía que podía. Lenia la observaba en silencio desde la puerta. Sin interrumpirla, sabía que Marina estaba pasando por un proceso. Una transformación que solo ella podía vivir. Aunque la vida de su amiga estaba marcada por el dolor. Lenia sabía que algo había nacido dentro de ella esa noche. Algo que no podría ser destruido. Marina se levantó, cerró el portátil y respiró hondo. Miró a su amiga y, por primera vez en años, sonrió. No sabía qué depararía el futuro. Pero sí sabía una cosa. Era el momento de empezar a vivir para sí misma. La vida de esa mujer que había sido víctima de sus propios miedos y dudas había llegado a su fin. Ahora, comenzaba una nueva vida, una vida que solo ella podría definir. Y esa noche, cuando el viento soplaba suavemente, Marina se quedó dormida por primera vez en mucho tiempo. Sin miedo, sin tristeza, solo con la esperanza de que, quizás, el futuro no era tan aterrador como lo había imaginado. El sol ya estaba alto cuando Marina se despertó. Pero no fue el brillo de la luz lo que la despertó, sino una sensación extraña. Algo que jamás había experimentado en años. Por primera vez, se despertó sin la presión del miedo. Sin las sombras del pasado que siempre habían nublado su mente. Se sentó lentamente en la cama, mirando la habitación desconocida pero tranquila. Y respiró hondo, como si por fin pudiera llenar sus pulmones de aire fresco. Lenia ya había preparado el desayuno. Y aunque Marina sabía que su amiga la observaba con cuidado, en silencio, no era necesario que dijera nada. La estaba comprendiendo en su silencio. Y eso le daba la fuerza que tanto necesitaba. No había que hacer preguntas ni buscar respuestas. Solo estar.
Mientras Marina tomaba un sorbo de té, los recuerdos seguían jugando con su mente. La casa vacía, el sonido de la puerta cerrándose tras él, la frialdad de su partida. Pero ahora, ya no sentía el peso de esos recuerdos. Solo el eco de lo que había sido y lo que estaba dejando atrás. El vacío, ese vacío que había sido su compañero durante tanto tiempo, comenzaba a llenarse de algo nuevo. Algo que no entendía aún, pero que sentía con cada fibra de su ser. A lo largo de los días que siguieron, Marina fue encontrando una especie de paz. No era la paz de la comodidad ni la de la estabilidad, sino una paz profunda que surgía de una aceptación inquebrantable. Aceptaba su dolor, sí, pero también aceptaba que ese dolor había sido su cárcel. Y ahora, ella tenía la llave para liberarse. Cada mañana, después de su té, se sentaba frente a su computadora. La pantalla en blanco ya no le aterraba. Era un lienzo vacío, y con cada palabra que escribía, comenzaba a construir algo nuevo. Sus dedos temblaban al principio, como si aún no creyeran que lo que estaba haciendo era real. Pero con el paso de los días, la duda fue desapareciendo. Escribió sobre la cafetería. No era solo un negocio. No, era una extensión de su alma. Había comenzado a soñar con un lugar donde las personas no solo encontraran un buen café, sino también consuelo, refugio y, quizás, un poco de esperanza. El aroma a café recién hecho, el calor de la madera en las mesas, las pequeñas sonrisas que ofrecerían los baristas. Un hogar para todos aquellos que, como ella, habían perdido algo. Pero ahora buscaban un propósito. Lo que al principio parecía una locura comenzó a tomar forma. Las ideas fluían con facilidad. Los diseños de las mesas y las estanterías cobraban vida. Cada vez que escribía, sentía como si estuviera reconstruyendo algo dentro de ella misma. Algo que había estado roto durante tanto tiempo. Pero aún quedaba algo que no podía escapar. El miedo, ese temor a lo desconocido. ¿Y si no lograba hacerlo? ¿Y si el futuro no era tan brillante como lo imaginaba? Marina había vivido en la incertidumbre durante años. Temiendo el fracaso, temiendo la soledad, temiendo el juicio de los demás. Pero esa tarde, mientras observaba las hojas caer lentamente del árbol frente a la casa de Lenia, Marina comprendió que la verdadera libertad no consistía en escapar del miedo, sino en enfrentarlo. Tomó una decisión. Era el momento de avanzar. Era el momento de dejar de ser la mujer que siempre había vivido a la sombra de los demás. Dejó de escribir en su computadora y levantó la cabeza, como si por fin pudiera ver el horizonte que antes le parecía tan lejano. Ya no quería más excusas. Ya no quería más vacíos ni más momentos de duda. La idea de abrir la cafetería se convirtió en su siguiente paso. Sin esperar nada, sin promesas, solo con la convicción de que, al menos, lo intentaría. Habló con Lenia y su amiga. Como siempre, estuvo ahí para apoyarla. ¿Qué necesitas?, le preguntó Lenia. Y Marina, por primera vez en mucho tiempo, no tuvo miedo de pedir lo que quería. El primer paso fue sencillo. Buscar un local. Pero eso fue solo el principio. Cada paso que daba la acercaba más a un futuro que había estado evitando durante años. La búsqueda del lugar adecuado. El diseño del espacio. Los colores y las texturas que quería en las paredes. Era un proceso largo. Pero Marina no se rendía. Cada paso que daba la hacía sentir más viva, más presente, más capaz. Poco a poco, su vida comenzó a llenarse de pequeños momentos de satisfacción. A medida que avanzaba en su proyecto, se dio cuenta de que estaba recuperando su voz, la que había perdido durante años de sufrimiento y humillación. Estaba construyendo algo que le pertenecía, algo que solo ella podía crear. Era una sensación extraña y, al mismo tiempo,
Maravillosa, porque, por primera vez, estaba viviendo para ella misma. Sin embargo, las sombras del pasado nunca desaparecieron por completo. Un día, mientras caminaba por la ciudad, se encontró con Oleg, su exmarido. La mirada de sorpresa en sus ojos le hizo pensar que tal vez aún tenía algo de poder sobre ella. Pero Marina ya no era la misma. Él no era la causa de su felicidad ni de su tristeza. Era solo una parte de su historia. Un capítulo que ya había terminado. No necesitaba su perdón, ni su aprobación. Solo necesitaba dejar ir todo lo que lo rodeaba. Se miraron durante un largo momento. Y Oleg abrió la boca, como si quisiera decir algo. Pero Marina, con una calma que la sorprendió a sí misma, simplemente lo miró a los ojos y dijo: «Ya no soy la mujer que dejaste atrás». Con esas palabras, dio un paso atrás, giró sobre sus talones y siguió su camino. El encuentro con Oleg fue una especie de cierre, un recordatorio de todo lo que había superado. Por primera vez, Marina no sintió tristeza, ni enojo, ni rencor, solo una extraña sensación de libertad. Como si finalmente se hubiera liberado de una carga que la había estado arrastrando durante años. El proceso de abrir la cafetería fue más difícil de lo que había imaginado. Pero nunca dejó que el miedo la detuviera. Pasaron semanas de arduo trabajo. Noches en las que se quedaba hasta tarde. Pero siempre con la convicción de que estaba haciendo lo correcto. La vida de Marina estaba tomando un rumbo completamente nuevo. Y ya no podía detenerla. Los primeros clientes comenzaron a llegar. Tímidamente al principio. Pero luego, más y más personas se fueron acercando. Atraídas por el aroma a café recién hecho. Por la calidez que irradiaba el lugar. Marina los recibía con una sonrisa. Con la misma sonrisa que solo podía ofrecer a aquellos que comprendían lo que era ser vulnerable. Ser humano. Un día, un hombre de ojos profundos y una sonrisa tranquila entró en la cafetería. Su nombre era Alexander. Él era dueño de una pequeña cadena de panaderías. Y su primera impresión de Marina fue simple. Una mujer con talento. Le ofreció una oportunidad de colaborar. De llevar su negocio a un nivel completamente nuevo. Pero Marina no lo hizo por el dinero. Ni por la fama. Lo hizo porque, por primera vez en su vida, sentía que tenía algo que valía la pena compartir. Y así, de la mano de Alexander, la cafetería se transformó en un éxito. La gente empezaba a conocerla como la mujer que, después de perderlo todo, había logrado reconstruir su vida. Marina ya no era la sombra de su pasado. Era la protagonista de su propia historia. Y la historia que estaba escribiendo ahora la haría sentir más viva que nunca. Un día, mientras limpiaba una mesa, mirando los rostros felices de los clientes que venían a su cafetería, pensó en todo lo que había pasado. En su divorcio, en las palabras que la habían marcado, en los años perdidos. Por fin, se dio cuenta de que el pasado, con todos sus errores y lecciones, no la definía. Ella era mucho más que eso. Ella era la mujer que había elegido ser. Y en ese momento, cuando una nueva cliente se sentó en una mesa, con una taza de café en la mano, Marina sonrió, porque sabía que su vida, por fin, le pertenecía. Marina no podía creer lo lejos que había llegado. Cada paso que daba la acercaba más al sueño que había estado cultivando en su corazón. Ese sueño que nació en una noche solitaria, rodeada de recuerdos amargos y una tristeza infinita. La cafetería, ese refugio de aromas y cálidas sonrisas, se había convertido en su vida, en su alma. Cada mañana, el bullicio de la ciudad se filtraba por las ventanas abiertas de su pequeño local. El sonido de las tazas chocando, el murmullo de los clientes y el suave murmullo del café siendo vertido en las tazas eran el eco de su esfuerzo.
de su lucha por algo más. Algo que no solo fuera una cafetería, sino un lugar donde las personas pudieran encontrarse a sí mismas, donde pudieran dejar atrás las sombras y sentir la calidez de un café, de una conversación, de un instante de paz. Pero no todo era perfecto. Como en cualquier historia de crecimiento, había momentos de dudas, de incertidumbre. Los primeros meses fueron difíciles. Los nervios, las inseguridades, las preguntas que atormentaban su mente. ¿Estaba realmente preparada para esto? ¿Podría mantener su sueño a flote o sería otro fracaso más? El miedo nunca se fue completamente. Pero, a medida que los días pasaban, Marina aprendió a abrazarlo, a convertirlo en su aliado, no en su enemigo. Alexander, su compañero en este viaje, se convirtió en más que un socio. Con él, Marina comenzó a descubrir una nueva forma de confiar, de compartir las cargas que antes llevaba sola. Su mirada comprensiva, sus consejos sabios, le dieron el impulso que necesitaba. No se trataba solo de negocios. Había algo más profundo entre ellos. Algo que se había forjado en las conversaciones largas sobre sueños, sobre la vida, sobre las cicatrices que ambos cargaban. Pero, a pesar de todo, Marina nunca dejó que esa relación fuera la que definiera su existencia. Sabía que el único amor verdadero que debía nutrir era el que sentía por sí misma. El que había renacido tras el dolor. La cafetería comenzó a ganar notoriedad, atrayendo no solo a los locales, sino a turistas y viajeros que se detenían, atraídos por el ambiente acogedor y el rumor de un lugar que ofrecía más que solo café. Se convirtió en un refugio para aquellos que, como ella, buscaban algo más en sus vidas. Y en cada sonrisa, en cada conversación, Marina encontraba consuelo, sin darse cuenta de que ella misma había transformado esa cafetería en un espejo de lo que había sido su propia lucha. Un lugar donde el dolor se desvanecía. Donde nacían nuevos comienzos. Pero, a pesar de su éxito, Marina no estaba exenta de retos. El negocio comenzaba a prosperar. Pero la competencia también aumentaba. Otras cafeterías, más grandes y con más recursos, aparecieron en el vecindario. Marina sabía que tenía que hacer algo para mantenerse relevante. Para continuar luchando. No podía permitir que su sueño se desmoronara por falta de visión. Un día, mientras limpiaba las mesas al final de la jornada, pensó en la siguiente etapa. ¿Qué más podía hacer? ¿Cómo podía llevar su cafetería a un nivel aún más alto? Fue entonces cuando se le ocurrió una idea. Una idea que, aunque parecía arriesgada, tenía todo el sentido del mundo. Quería hacer de su cafetería un espacio de eventos. Un lugar donde se pudieran realizar exposiciones de arte, presentaciones musicales, encuentros literarios. Quería que su cafetería fuera un refugio cultural. No solo para tomar un café, sino para alimentar el alma. Marina no tardó en poner en marcha su plan. Con la ayuda de Alexander y su equipo, comenzó a organizar eventos pequeños. Primero, fueron lecturas de poesía. Luego, presentaciones de artistas locales que mostraban sus pinturas. La respuesta fue inmediata. La gente comenzó a llegar no solo por el café, sino por la atmósfera única que se había creado. La cafetería se transformó en un espacio de encuentro para los artistas, los soñadores, los creativos. Con cada evento, Marina sentía que su sueño se materializaba de formas que nunca había imaginado. Pero, como siempre, el éxito trajo consigo nuevos desafíos. Los costos de los eventos comenzaron a aumentar. Y con ello, la presión sobre Marina para mantener el flujo de clientes. Sabía que no podía relajarse. Que el trabajo nunca terminaba. Cada día traía consigo nuevos problemas que debía resolver. Pero en lugar de dejarse consumir por la ansiedad,
Marina se centró en lo que realmente importaba: la esencia de su cafetería. Ese lugar que había creado desde lo más profundo de su ser. Un día, mientras organizaba una de las exposiciones más importantes que se habían llevado a cabo en su cafetería, se dio cuenta de algo que la dejó sin palabras. Miraba las paredes llenas de arte, las mesas llenas de conversaciones animadas, las sonrisas de los clientes que se habían convertido en amigos, y comprendió que había encontrado algo mucho más grande que el éxito empresarial. Había encontrado un propósito, algo que le daba sentido a todo lo que había hecho, a todo lo que había superado. El sueño de Marina no solo se trataba de una cafetería. Se trataba de un lugar donde las personas podían ser ellas mismas, donde podían dejar atrás las cargas de la vida y encontrar consuelo en un café, en una conversación, en una obra de arte. Y lo había logrado. Lo había logrado porque, finalmente, había comenzado a creer en ella misma, porque había tomado el control de su vida y de su destino. Sin embargo, a pesar de todo lo que había logrado, Marina nunca dejó de sentirse una mujer en transformación. Sabía que la vida estaba llena de cambios, de sorpresas, de giros inesperados, y aunque estaba feliz con lo que había construido, también sabía que su viaje aún no había terminado. Había mucho más por venir. Una tarde, mientras organizaba las nuevas exposiciones que se llevarían a cabo en su cafetería, Marina se encontró nuevamente con Oleg. No fue un encuentro planeado, ni siquiera esperado. Estaba en la puerta de la cafetería, con las manos en los bolsillos, mirando a través de la ventana. Al verla, no pudo evitar acercarse. Marina lo observó desde su lugar detrás del mostrador. Sus ojos se encontraron. Pero esta vez no hubo dolor. No hubo resentimiento. Solo una calma profunda, como si ambos pudieran finalmente entenderse sin palabras. Oleg se acercó a ella. Su rostro estaba serio, pero había algo en sus ojos que Marina no reconoció de inmediato. Era vulnerabilidad, arrepentimiento. Marina, dijo, su voz baja, casi como si temiera que sus palabras se rompieran en el aire. Nunca creí que llegaría este día. Pensé que lo había perdido todo. Pero te veo aquí, y no puedo dejar de pensar en cómo cambió todo para ti. Marina lo miró. Su corazón no saltó, ni se detuvo. Simplemente, respiró hondo. Sabía que él estaba buscando algo. Algo que probablemente nunca encontraría en ella. Pero ya no le importaba. Ya no necesitaba su perdón. Lo había perdonado hacía mucho tiempo. Pero lo que realmente necesitaba era dejarlo ir. Creo que tú también has cambiado. Oleg, dijo finalmente, su voz tranquila. Pero eso ya no importa. Yo cambié primero. Oleg la miró, como si intentara entender las palabras que acababa de escuchar. Marina lo observó durante un largo momento. Y luego, sin una palabra más, se giró hacia el mostrador, volviendo a su mundo, al mundo que había construido para sí misma, con su propio esfuerzo y corazón. Oleg permaneció allí un rato, sin moverse, como si todo lo que había conocido se estuviera desmoronando a su alrededor. Pero Marina ya no se preocupaba por él. Había vivido demasiado tiempo buscando respuestas en los demás, esperando que otros definieran su felicidad. Ahora, sabía que la única respuesta que necesitaba era la suya propia. Cuando el atardecer comenzó a teñir el cielo con tonos rosados y anaranjados, Marina se detuvo un momento y miró a su alrededor. La cafetería estaba llena de vida, de sonrisas, de historias que se entrelazaban en cada mesa. Y ella, la mujer que un día se había perdido en su dolor, ahora era la creadora de un nuevo mundo. Un mundo donde ella era la protagonista, donde ella elegía quién quería ser. Y esa noche, al cerrar las puertas de su cafetería, Marina no pensó en el pasado. No pensó en Oleg, ni en su dolor.
Solo pensó en el futuro, en lo que aún estaba por venir, y en todo lo que había logrado. Al final, su vida era suya, solo suya, y eso, en ese momento, era suficiente. Marina había logrado algo que muchas mujeres solo sueñan con alcanzar. No solo había reconstruido su vida, sino que la había transformado en algo completamente nuevo. La cafetería era un reflejo de todo lo que había vivido, de todo lo que había superado. Pero a pesar de su éxito, había algo dentro de ella, una inquietud que no se despejaba, como una sombra que seguía acechando su paz. Las palabras de Oleg aún resonaban en su mente. Pensé que lo había perdido todo, pero te veo aquí. ¿Qué quería decir con eso? ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo, surgía de nuevo esa figura del pasado, tan distante y tan presente al mismo tiempo? Durante los primeros días después de su encuentro con Oleg, Marina se sintió extraña, como si las piezas del rompecabezas de su vida, que finalmente había logrado encajar, se estuvieran desmoronando nuevamente. Estaba tan ocupada con la cafetería y las nuevas ideas que Alexander le proponía para expandir el negocio, que no tuvo tiempo para pensar en ello. Pero no podía dejar de recordar la mirada de Oleg, la forma en que la observaba, como si viera a una mujer completamente diferente de la que él había dejado atrás. La duda, el límite de su libertad. El sol caía en el horizonte cuando Marina se sentó sola en su oficina, revisando las cuentas del mes. La cafetería había crecido de manera imparable. Tenía clientes leales, un equipo eficiente, y cada rincón de su local estaba impregnado de vida y energía. Sin embargo, esa tarde, algo la hizo detenerse. Quizás era la calma que la envolvía. El sonido suave de la música de fondo. La gente disfrutando de sus cafés y pasteles. Algo la inquietaba, una presión en su pecho que no sabía cómo explicar. De repente, alguien tocó a la puerta de su oficina. Era Alexander, quien había llegado para discutir algunos planes sobre la expansión de la cafetería. Su presencia, siempre calmada y serena, le daba a Marina una sensación de seguridad. Sin embargo, algo en su mirada hoy parecía diferente. No era la usual mirada confiada de un hombre de negocios. Hoy, había algo más profundo, algo que la hacía sentir incómoda. He estado pensando mucho. Marina, comenzó Alexander, su voz un poco vacilante. Quiero que sepas que todo lo que hemos logrado juntos me llena de orgullo. Pero también siento que estamos al borde de algo mucho más grande. Estoy hablando de algo personal. Marina levantó la vista, sorprendida. Alexander rara vez hablaba de su vida personal. Siempre había sido el hombre pragmático, el que veía la cafetería como un proyecto, no como un sueño compartido. Algo había cambiado. ¿Qué quieres decir?, preguntó Marina, intentando mantener la calma. Alexander se acercó a ella, sus ojos mostrando una sinceridad que la hizo sentir vulnerable. Quiero que tomes esto como lo que es. Marina, dijo, tomando su mano suavemente, estoy enamorado de ti. Sé que has pasado por mucho. Y sé que esto puede ser difícil. Pero lo que siento por ti es real. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, pesando sobre ella como una bomba a punto de estallar. Marina no supo cómo reaccionar. Alexander, su amigo, su compañero de negocios, ahora le confesaba algo que jamás había esperado. Un torrente de emociones la invadió. Sorpresa, miedo, confusión. El pasado que había dejado atrás con Oleg estaba lejos de su mente. Y ella había logrado crear una nueva vida. Pero ahora, este nuevo sentimiento la zarandeaba, como si estuviera a punto de caer en algo que no había previsto. El miedo al compromiso. La herida abierta. Marina se levantó, apartando la mirada de Alexander. Sus manos temblaban. La idea de estar con alguien más.
de abrir su corazón de nuevo. La aterraba. Recordaba a Oleg y todas las promesas rotas. Las palabras crueles que él había dicho. Y el dolor que había sentido. No sé si puedo hacer esto, dijo Marina. Su voz quebrada. Las lágrimas empezaron a formarse en sus ojos, pero las contuvo. No quería mostrar su vulnerabilidad. Alexander la miró con compasión. Sabía lo que ella había vivido. Conocía las cicatrices que llevaba ocultas. Pero no podía entender completamente la profundidad de su miedo. No quiero que lo hagas por obligación. Marina, solo quiero que sepas lo que siento. Y si no sientes lo mismo, lo entenderé, pero no quiero que te quedes atrapada en el pasado. Porque tienes algo hermoso aquí. Con nosotros, con este proyecto, tienes un futuro brillante. Con o sin mí. Las palabras de Alexander eran suaves, pero firmes. Marina sabía que él no estaba presionándola. Solo le ofrecía una opción. Pero esa opción le resultaba abrumadora. ¿Qué era lo que realmente quería? ¿La seguridad de lo conocido o la posibilidad de un futuro incierto? ¿Podía confiar en él como había confiado en su propio sueño? ¿O simplemente se estaba aferrando a algo que no podía controlar? Marina se sentó de nuevo, pensativa, mirando las paredes de su oficina. El futuro, que antes le parecía tan claro, ahora era nebuloso. ¿Qué tan segura estaba de lo que sentía? ¿Era posible amar de nuevo sin repetir los mismos errores del pasado? La decisión: romper las barreras del pasado. Durante días, Marina estuvo inmersa en una tormenta de pensamientos. Se alejaba de la cafetería cada vez más, sumida en la duda. Y Alexander, a pesar de su paciencia, comenzaba a notar la distancia entre ellos. Las conversaciones sobre el negocio se volvían tensas. Y la presión sobre ella aumentaba. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero no sabía si estaba lista para enfrentar lo que esa decisión implicaba. Una tarde, después de cerrar la cafetería, Marina salió a caminar por el parque cercano. Necesitaba estar sola, despejar su mente. Al caminar, observaba cómo las hojas caían lentamente de los árboles, como si el mundo a su alrededor estuviera cambiando, y ella no pudiera hacer nada para detenerlo. La sensación de incertidumbre era aplastante. Pero en ese momento, algo dentro de ella hizo clic. Se detuvo frente al río, mirando el agua fluir con calma. El ruido del agua le traía una sensación de serenidad que no había sentido en mucho tiempo. Cerró los ojos, respiró profundamente y permitió que el aire frío la envolviera. Entonces, en un susurro casi inaudible, dijo para sí misma: «Estoy lista». Con esa simple declaración, Marina supo lo que tenía que hacer. Había superado tanto, había luchado por tanto, ya no podía vivir atrapada en el miedo. Si quería realmente avanzar, tenía que abrir su corazón. No solo hacia Alexander, sino hacia ella misma, hacia todo lo que había construido. No podía seguir escondiéndose en su zona de confort, temerosa de lo que el amor podía traer. El encuentro, la nueva vida. Esa noche, Marina encontró a Alexander en el café. No hubo grandes palabras, ni declaraciones dramáticas, solo un gesto, una mirada. Ella caminó hacia él, se detuvo a su lado y, sin pensarlo, lo abrazó. «No sé lo que pasará, Alexander», dijo, su voz temblorosa, pero firme. «Pero estoy dispuesta a intentarlo. No quiero vivir en el miedo todo el tiempo». Alexander la miró, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y alivio. Sin una palabra, la abrazó con fuerza, como si hubiera estado esperando este momento durante toda su vida. Marina no sabía lo que depararía el futuro, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, se sentía preparada para enfrentarlo. Sabía que, al igual que su cafetería, su vida también había comenzado de nuevo. Y esta vez,
Ella era la protagonista de su propia historia. Con Alexander a su lado. Con el negocio floreciendo. Y con la paz que solo el tiempo puede traer. Marina comprendió que las cicatrices del pasado nunca desaparecerían. Pero que su futuro ya no dependía de ellas. Ella había tomado el control. Había elegido vivir, no solo sobrevivir. El renacer. Un futuro sin miedos. El tiempo pasó, y la cafetería continuó prosperando. Los eventos culturales se hicieron más frecuentes. Y el negocio creció. Pero lo más importante era lo que había en su interior. Un refugio para aquellos que, como ella, buscaban algo más que solo un café. Un lugar donde las almas podían sanar. Donde las heridas del pasado podían dejarse atrás. Un lugar donde el amor, la esperanza y la confianza florecían. Tal como ella había hecho. Y en cada taza de café, Marina veía reflejada la mujer que había sido. La que había luchado. La que había sobrevivido. Pero también veía a la mujer que estaba construyendo. La mujer que se estaba convirtiendo en la heroína de su propia vida. El tiempo, con su incesante marcha, seguía su curso y Marina, a pesar de todo lo que había vivido, comenzaba a comprender que la verdadera libertad no consistía solo en escapar del pasado, sino en abrazarlo, aprender de él y, finalmente, liberarse. La cafetería era más que un simple negocio para ella. Era un refugio, un lugar donde no solo servía café, sino donde ofrecía una parte de sí misma. Un lugar donde las personas se reunían para compartir historias, para sanar sus propias heridas. A medida que la cafetería seguía creciendo, también lo hacía la confianza que tenía en ella misma, con cada evento que organizaba, con cada cliente que entraba y sonreía al recibir su taza de café. Marina sentía que su vida tomaba un giro que jamás habría imaginado. Los primeros días de incertidumbre y miedo ahora quedaban atrás. Y frente a ella se abría un futuro lleno de posibilidades. Sin embargo, a pesar del éxito, aún había algo que la atormentaba. En su interior, se mantenía una pregunta persistente. Una que no lograba disipar. ¿Estaba realmente lista para abrir completamente su corazón? ¿O simplemente estaba escapando, construyendo una nueva vida para no enfrentar lo que realmente había dejado atrás? La respuesta llegó de manera inesperada. Cuando una tarde, mientras limpiaba las mesas del café, Marina vio a un hombre entrar. Era un hombre que no había visto en años, pero cuyo rostro estaba grabado en su memoria de manera indeleble. Oleg, su exmarido. El encuentro fue breve, tan rápido que apenas tuvo tiempo de procesarlo. Oleg, con una mirada casi vacía, se acercó lentamente. Marina, por un momento, sintió una oleada de emociones encontradas. El miedo, el resentimiento, la confusión, pero también había algo más. Algo que no había sentido en tanto tiempo, la calma. Marina, dijo Oleg, con una voz suave, casi vacilante. Quería verte. Necesitaba hablar contigo. Marina lo miró fijamente, sus ojos sin brillo, como si ya no pudiera reconocer a esa persona que una vez había sido su compañero de vida. Pero había algo en su mirada, algo que la hizo detenerse. No había odio, no había reproche, solo un vacío que se reflejaba en sus ojos. ¿Qué quieres, Oleg?, preguntó Marina, sin levantar la vista de la mesa que estaba limpiando. Su tono era tranquilo, pero firme. Él suspiró, y su rostro mostró una mezcla de arrepentimiento y frustración. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero lo siento. Por todo. Por lo que te hice. Aunque sé que no puedo cambiar nada. Necesito que sepas que me arrepiento profundamente. Las palabras de Oleg cayeron en el aire. Pesadas y llenas de una sinceridad que Marina no había esperado. Durante años, ella había soñado con escuchar algo así de él.
Pero ahora que lo tenía, ya no sabía qué hacer con ellas. La vieja Marina, la que vivía para buscar su aprobación, para que él la viera de alguna manera, habría caído en la trampa. Habría cedido a sus palabras y habría vuelto a él, buscando la validación que nunca obtuvo. Pero la nueva Marina ya no era la misma. Ella levantó la vista por fin, observando a Oleg con una mezcla de comprensión y desapego. Lo que pasó, Oleg, ya no me define. Y no voy a permitir que lo haga. Estoy aquí, construyendo mi vida, haciendo algo por mí misma. Aunque te aprecio, lo que había entre nosotros ya no existe. Lo que tenemos ahora es solo un recuerdo. Oleg la miró en silencio, como si estuviera buscando una respuesta en ella que nunca llegaría. Finalmente, bajó la mirada, y Marina supo que no había nada más que decir. Está bien, murmuró él, mientras se daba la vuelta lentamente, caminando hacia la puerta. Gracias, Marina, por ser tan fuerte. Marina lo observó irse, su figura difuminándose a medida que se alejaba. No había lágrimas en sus ojos, ni dolor en su pecho, solo una extraña sensación de cierre, como si una puerta se hubiera cerrado definitivamente. Y con ella, una parte de su pasado que ya no le pertenecía. El verdadero despertar. Redefiniendo el amor. Después de ese encuentro, algo dentro de Marina se aclaró aún más. Ya no necesitaba más respuestas. Ya no necesitaba más explicaciones. Todo lo que había vivido, todo el sufrimiento que había acumulado, ahora formaba parte de la persona que era hoy. Y esa persona, aunque marcada por el pasado, ya no se dejaba consumir por él. Los días siguieron su curso, y la cafetería se convirtió en un lugar aún más especial. Los eventos culturales aumentaron, y las sonrisas de los clientes se multiplicaron. Marina ya no se preocupaba por el futuro. Ella había aprendido a vivir en el presente. En cada taza de café, en cada conversación que surgía, en cada sonrisa compartida, había encontrado su lugar en el mundo. Y ese lugar era suyo. Una tarde, mientras organizaba una exposición de arte en la cafetería, Alexander se acercó a ella. Siempre había sido su amigo, su aliado, y aunque la relación entre ellos nunca fue algo más allá de la amistad. Esa tarde Marina comenzó a sentir algo diferente, algo que no había sentido antes, pero que ahora parecía natural. Se dio cuenta de que lo que había entre ellos era genuino. Sin las sombras de su pasado. Sin las huellas de lo que había sido su vida antes de todo esto. Marina, dijo Alexander, mientras se acercaba a ella. Su voz suave pero llena de una intención clara. Quiero que sepas que he visto lo que has logrado. Y no solo con el negocio. También contigo misma. Y quiero estar aquí para ti. No como un socio, sino como alguien que te apoya. En todo. Marina lo miró a los ojos. Y por primera vez, sin miedo, sin dudas, respondió, lo sé, Alexander, y quiero que sepas que también quiero estar aquí. Por ti, por mí, por todo lo que hemos creado juntos. Esa noche, mientras las luces del café iluminaban las sonrisas de los nuevos clientes y el aire estaba lleno de música suave y risas, Marina entendió algo muy importante. El amor no era una obligación, ni una necesidad. El amor verdadero era una elección. Y había elegido amarse a sí misma. Había elegido ser feliz, por fin, sin depender de nadie más que de ella misma. El final y el comienzo. Un nuevo futuro. Los días pasaron con una tranquilidad que Marina había aprendido a valorar. La cafetería seguía creciendo. Pero lo más importante era que su vida también lo hacía. Cada día era un nuevo comienzo. Cada taza de café un recordatorio de que ella había dejado atrás el miedo, la inseguridad y las sombras del pasado. La mujer que había temido perderlo todo ahora estaba ganando algo mucho más grande.
su propia paz. Aunque sabía que la vida siempre tendría sus desafíos. Marina ya no temía enfrentarlos. Ya no temía al amor. Ni al futuro. Ni al dolor. Había aprendido a aceptarlo todo. Porque sabía que ella podía superar cualquier cosa. Una tarde, al cerrar las puertas de la cafetería, se quedó un momento mirando el logo en la puerta. El corazón de la ciudad. Pensó, era su lugar, su refugio, su sueño. Y ahora, más que nunca, entendía que el verdadero corazón de la ciudad no era un lugar físico. Era el corazón de cada persona que pasaba por su vida. Dejando su huella, Marina había encontrado su propósito, su paz, y, por fin, su felicidad, y con esa certeza en el corazón, sabía que podía enfrentar cualquier cosa que viniera. Porque ella ya no era la mujer que había sido. Ahora, era la mujer que había elegido ser. Y eso, para ella, era más que suficiente.